yo cuando empecé a crecer empresarialmente, yo contaba a mis amigos lo que estaba haciendo y claro, ¿qué es lo típico que dicen? Vaya flipado, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque se ponen justamente una barrera y dicen, si yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. En este último capítulo de la primera temporada de Bajando al Barro, venimos a conocer a Adrián Toquero, CEO del holding de inversión Lotse Group. Lo que hemos hecho con esta empresa es industrializar todos los procesos de compra, reforma y ventas. Entonces, de vivienda. Exactamente. Que se dedica, entre otras cosas, a maximizar el patrimonio de los inversores que invierten en los proyectos que ellos mismos llevan a cabo en el real estate con foco en la ciudad de Madrid. Yo siempre tengo dos palabras favoritas que me gustan mucho, que se llama equilibrio y opción, porque creo que muchas personas no tienen opciones, por eso eligen siempre solo un camino. Pero si les das dos opciones, pueden elegir el que más le convenga en ese momento. Pero nosotros como guías en ese proceso, lo que queremos es contarle las diferentes opciones y después el cliente que elija. La historia de Adrián es conmovedora, porque como muchos, parecía que en su adolescencia acabaría como una oveja descarriada, como le decían muchos de sus profesores, pero se ha consolidado como un hombre de negocios de éxito y hoy viene a contarnos su historia. Seguramente que mucha gente que nos escuche lo está pasando mal, o lo ha pasado mal, por culpa de que nos han hecho bullying de pequeños o por culpa que X profesor o X persona nos han dicho que no servimos de nada y que no valemos para nada. Y eso te hicieron sentir que eras un inútil. Yo mismo me sentía una mierda. ¿Cómo llega un bala a madurar y a convertirse en, no sé si es madurar la palabra, pero a darle la vuelta a la tendencia, ¿no?, de lo que apunta a lo que me voy a convertir y a ser, pues a acabar siendo una persona que tiene éxito en la vida? Recuerda que Bajando al Barro es el podcast de la agencia Copilot Agency y que nos volveremos a ver en el próximo mes de febrero con nuestra segunda temporada. Gracias por estar ahí. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Bajando al Barro. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Toquero, que además de ser el cofundador de Lotse Group y de una serie de empresas que luego nos contarás, yo he querido hacer esta entrevista especialmente porque, como sabéis, este es el podcast de la agencia Copilot Agency y su empresa es uno de nuestros clientes desde hace bastante tiempo. Yo, independientemente de descubrir su historia como empresario, emprendedor, y que me parecía muy interesante desde ese punto de vista, a medida que pues fuimos entablando una relación más personal, no solo conmigo, sino con parte del equipo, como otro socio, Álvaro, con quien Adrián tiene mucho trato, fuimos descubriendo qué había detrás de la persona, ¿no? Y a mí me parece que lo más interesante de todo, más allá de la historia como empresario que tiene, que es súper potente, es la historia que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás de la persona y que creo que puede ser muy inspirador porque me identifico mucho con él, ya que de chaval, siendo joven, pues bueno, no era de esos perfiles que iban como un tiro, ¿no?, sino que más bien podía ser incluso oveja negra o bueno, ser bastante trasto, y cómo se da la vuelta a eso y te conviertes en un empresario de éxito y en alguien con determinación que lo tiene clarísimo, pues me parece súper interesante. Perdona si me he extendido mucho, pero me parece importante el matizar por qué creo que tienes una historia potente y que merece ser contada. Así que, Adrián, mil gracias por recibirnos en tu casa y muchas gracias por estar en Bajando al Barro. Gracias, Kiko. Pues nada, la verdad que estoy súper ilusionado porque la verdad que es la primera entrevista que me hacen y ya sabes que no quería todavía ser entrevistado. Por eso te he insistido tanto y al final te he convencido, porque creo que de verdad tienes una historia diferente. Todos conocemos muchas historias de emprendimiento, de éxito y de no éxito, pero a mí la tuya me parece interesante precisamente por eso, porque creo que puede ser súper inspirador para gente joven que ahora mismo ande un poco perdida en su vida y decirle, oye, mira, que es que no tienes que ser ni un lince ni Steve Jobs para darle la vuelta, centrar el tiro y tirar para adelante, ¿no?, con un pie delante y otro detrás. Sí, pues estupendo, la verdad. Sí. ¿Cómo empieza todo esto? Cuéntanos un poco, pues, quién eres o en qué momento estás ahora mismo como empresario. Yo creo que puede ser más interesante que contemos en qué punto estás ahora y que vayamos un poco hacia atrás a ver esta evolución de cómo has llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué haces a día de hoy? ¿Qué hace Lotse Group?
Pues a ver, nosotros somos al final, lo que hemos creado es un holding financiero focalizado prácticamente en el sector inmobiliario. Entonces llevamos ya unos cuantos añitos creciendo y creciendo y poco a poco creando una estructura cada vez más grande, pues para ayudar a muchas personas a tener una estrategia patrimonial más sólida y una cartera de inversión diversificada. O sea, vosotros no es que seáis una empresa de real estate al uso, sino que os apoyáis en el real estate para hacer crecer el patrimonio de la gente, ¿no? Exacto, o sea, al final hay muchos mercados, el que nosotros conocemos bien es el mercado inmobiliario de hace ya muchos años, entonces nos hemos justamente pues, focalizado y poco a poco vamos optimizando justamente pues, todos esos puntos estratégicos para convertir esas finanzas en esos ingresos pasivos, ¿no? Que todo el mundo habla de tener ingresos pasivos, pues nosotros estamos justamente pues, en ese punto. O sea, y por poner un caso concreto, para que la gente lo pueda entender bien qué es lo que hacéis, cómo funciona una operación vuestra dentro del grupo. Sé que en el grupo tenéis varias empresas, pero podemos hablar de Andy. Sí, claro, sí. Pues mira, Andy es nuestra primera empresa que creamos. Fue un poco la evolución de las empresas de mis socios y empresas que tenía yo. Y fue justamente cuando nos fusionamos en 2022 y justamente utilizamos esa empresa para ayudarnos a crear un patrimonio. Entonces, lo que hemos hecho con esta empresa es industrializar todos los procesos de compra, reforma y ventas. Entonces, de vivienda. Exactamente. Entonces, esa empresa lo que se ocupa es de comprar activos inmobiliarios, añadir valor con esas reformas y alquilarlos. Entonces, con esos alquileres obtenemos esos ingresos pasivos y al final, pues eso es lo que vendemos a nuestros clientes. ¿Y estáis en varias ciudades o solamente por ahora solo estamos en España, estamos en Madrid y poco a poco estamos saliendo fuera de España por tema de diversificación patrimonial. Oye, ¿por qué trabajáis solo el inmobiliario en Madrid? ¿Cuál es el motivo? A ver, al final el mercado inmobiliario siempre prioriza el tema de la estrategia. Entonces, en diferentes ciudades puedes tener una buena estrategia de inversión. Al final la idea un poco es que Madrid nosotros llamamos la anticrisis. Entonces, justamente en la crisis financiera de 2008 hasta 2013, pues al final el mercado inmobiliario, el mercado justamente financiero, pero el mercado inmobiliario en España pues sufrió bastante hasta pues bajadas de precio de un 70-80% en algunos lugares. Entonces, justamente nosotros nos dimos cuenta de que Madrid era la que más antes se recuperó de todo esto. Entonces, es por pura estrategia nuestra que al final todos nuestros activos preferimos que en España estén concentrados en Madrid por si pasara cualquier cosa, pues al final que sea esa anticrisis. ¿Y me puedes hablar de números? O sea, es decir, ¿Madrid en comparación con otras ciudades? Sí, a ver, en comparación con otras ciudades, al final nosotros teníamos inversiones en diferentes localidades. Hemos tenido inversiones en Málaga, en Alicante, en principales, ¿vale? Valencia, etcétera. Entonces, Madrid, por ejemplo, en la crisis de 2008, pues cayó, vamos a partir de un punto de precio máximo 2007 hasta justamente 2013, pues el precio máximo pues cayó en Madrid en torno a un 30% más o menos, ¿vale? Luego en otras zonas más y en otras zonas menos. Por ejemplo, en la zona de Chamberí o Barrio Salamanca solo cayó un 18-20%, ¿vale? Y la recuperación fue mucho más alta. En diferencia, por ejemplo, como Valencia, cayó a lo mejor un 45-47%, o Zaragoza un 56%, o Valladolid un 50%. Entonces, Madrid en 2017 fue la primera ciudad de España que se recuperó justamente del punto más
O sea, que recuperó el precio máximo que había perdido por la crisis, ¿no? Exacto, es más, ahora justamente se ha visto que en 10 años la parte de lujo ha crecido hasta un 125% en comparación en 10 años antes. Entonces, por ejemplo, otras ciudades como Alicante, Valencia, todavía no se han recuperado de los precios máximos de 2007. Entonces, al final nosotros creemos mucho más en ese punto de calidad patrimonial y una buena estrategia de compra por esa revalorización también y al final pues que esté más sostenida. Y entonces vosotros lo que hacéis es tenéis un montón de inversores que os apoyan, creo, no sé si se puede contar, pero creo que hay gente del mundo celebrities, gente del mundo del deporte que está muy metida, ¿no? En vuestro... Pues mira, eso es no sé bueno. hasta dónde puedes contar de esto. Sí, a ver, te comento un poquito. Al final, Landy, nosotros como fuimos creciendo como empresa, fue primero porque esa empresa lo que ayudaba era a los socios a crear ese patrimonio. Entonces, porque al final nosotros siempre hemos querido tener una paz mental que si al final pasa cualquier cosa a nivel familiar o a nivel empresarial, que tengamos un patrimonio que pueda justamente ayudarnos a salir del apuro. A salir del apuro, exactamente, a no perder todo lo que hemos creado. Entonces, justamente en ese crecimiento, cuando nuestros amigos y familiares vieron lo que estábamos construyendo, nos preguntaban cada 2 por 3, oye, ¿por qué no me ayudáis a mí también a crear una buena estrategia como la que estáis haciendo vosotros? Pues literal fue así, fuimos creciendo ayudando a nuestros amigos y familiares sin ninguna campaña publicitaria, ni campaña de marketing, ni nada, sino primero viendo muy bien cómo poder ayudar a estas personas, que al final son nuestros amigos y familiares, y poco a poco al final pues nos dimos cuenta de que en el paso del tiempo teníamos hasta terceras y cuartas generaciones, y esas terceras, cuartas y generaciones eran de sus padres o abuelos que habían empezado con nosotros no hace muchos años, pero que personas que a lo mejor no eran personas de 30 o 35 años, sino personas que empezaban con 60 años a crear su estrategia. Entonces, ya como a sus padres o abuelos le está yendo bien y estaban viendo cómo lo estamos haciendo con ellos y cómo lo hacíamos nosotros, los propios hijos y los hijos de sus hijos lo empezaban a hacer con nosotros. Entonces sí, pues tenemos clientes de todo tipo, desde clientes que pueden ser clientes funcionarios, clientes trabajadores, hasta pues productores de cine y celebrities como pueden ser futbolistas. ¿Tenéis un ticket mínimo a la hora de invertir o depende Dependiendo, de cada caso, ¿no? Al final lo que nos gusta a nosotros es ayudar a las personas. Ayudar a las personas en el sentido de poder optimizar justamente esa estrategia. Por ejemplo, al final nosotros lo que hacemos es estudiar la capacidad de endeudamiento de las personas y ver con qué... En función de sus ingresos. Exactamente, ¿no? con sus ingresos, exactamente. Y ver los ahorros que tienen, el capital que tienen para invertir, y de ahí ya creamos toda la estructura y toda la estrategia a largo plazo para ir formando pues esos ingresos pasivos gracias a las viviendas que nosotros vendemos. La diferencia un poco es que nosotros al final lo que hacemos es comprar, o sea, nosotros no somos intermediarios, o sea, al final nosotros lo que hemos creado son compras estratégicas, o sea, por ejemplo, nosotros cuando empezamos comprando pisitos en algunos barrios y después nos metimos más a fondo y los pisitos que eran vecinos nuestros eran los que vendíamos a nuestros clientes, o sea, justamente... algunos clientes nos decían al principio, oye, ¿por qué no compramos en Toledo o compramos en Alicante? Y nosotros lo pensamos en su tiempo y al final decidimos que no porque no sean buenos sitios para invertir, sino que para nosotros es mejor Madrid. Esta es la comunidad, digamos, es la capital de España, la capital europea, o sea, no tiene nada que ver, o sea, por tema de pues lo que he explicado antes, por el tema de ese anticrisis que he comentado, y aparte por la revalorización, o sea, entonces, justamente en esos puntos nosotros decidimos que solo nuestros clientes invierten donde invertimos nosotros. Y te explico por qué. Pura confianza. No es lo mismo que, por ejemplo, imagínate, Kiko, que
que eres un cliente nuestro, que vas a ser un cliente nuestro, seguramente, dentro de muy poco, porque al final me preocupo mucho de todo el equipo nuestro, ¿vale? Eso si quieres lo comentamos después, pero me interesa muchísimo que tu patrimonio, tus inversiones, estén muy bien protegidas. Y estén muy bien protegidas igual que las nuestras. Entonces, es más fácil atender tus inversiones, o sea, tus pisos, si son vecinos míos, que si están fuera de esa zona, ¿no? de confianza. Uh-huh. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo eres capaz de dar credibilidad a un proyecto como este en un mundo en el que hay mucho vendehumos por ahí, no solamente estafando, sino, bueno, pues trampeando, sí, ¿no? Sí. Y además que tienes un perfil, por ejemplo tú, ¿no? Que no estás aquí con traje y corbata, ni parece que seas de un fondo o de un VC o de un hedge fund o de algo tal. Y entonces, me parece muy interesante. ¿Y qué les dices tú a toda esta gente que de primeras te ve un bullshitero más o le puede dar esta sensación? Mira, justo eso me ha hecho mucha gracia porque recuerdo cuando empecé aquí en Madrid que me tuve que crear un personaje porque justamente no daba esa credibilidad. Me creé un personaje con la corbata, con el traje, más mis socios cuando me conocieron en una moto con un traje ajustado, que justamente uno de ellos, Juan, me decía, ¿pero quién es este? Pero claro, intentaba vender una identidad porque no tenía esa credibilidad, que poco a poco vamos marcándonos, ¿vale? Por justamente esas experiencias y justamente ese patrimonio que vamos creciendo. Y el histórico y el track record y tener datos de decir, exacto. Mira, yo no hablo por mí, ¿no? Hablan aquí, estos son los datos. Exacto, entonces nosotros al final, este mercado es muy grande, entonces hay muchas empresas que se dedican al sector inmobiliario a ayudar a las personas, hay personas que venden cursos para ayudar a las personas también a crear esa estrategia y demás. A mí me parece estupendo que todo esto, al final, repito, el mundo es muy grande, entonces hay gente para todo. Para mí lo importante no es que el cliente invierta con nosotros, es que invierta. O sea, a mí me da igual que ese cliente invierta con nosotros. A ver, me da igual, me refiero. O sea, quiero que esa persona se preocupe de sus finanzas y que al final tenga una estrategia a largo plazo para que pueda subsistir. Entonces, sí, para que tenga ese plan de jubilación anticipado antes de, bueno, creo que han adelantado ahora otra vez la edad, ¿no? De jubilación. Es más, nosotros creo que no vamos a vivir, nosotros que somos más jóvenes no vamos a vivir esa jubilación, creo que no va a haber jubilación, entonces tenemos que hacer algo para esa jubilación. Entonces, en esos puntos, nosotros lo que queremos es que las personas sigan las estrategias que seguimos nosotros. Por eso nosotros no vendemos producto que no conocemos, solo vendemos el producto que nosotros compramos. Entonces, por ejemplo, mis socios son ingenieros, que fue los puntos de conexión entre ellos ingenieros y yo la parte más visionaria, más ventas, más de crear todo ese empaquete, ¿no? Entonces, justamente creo que nos diferenciamos de ese modo en el sentido de que solo las personas invierten donde invertimos nosotros. Si no invierten donde invertimos nosotros, no puede ser nuestro cliente. Entonces ya filtras mucho. Y al final esa confianza de los clientes ven que al final estamos vendiendo un producto que nosotros tenemos en nuestra cartera, porque primero lo compramos nosotros. O sea, vosotros entráis en todas las operaciones. En todas las operaciones. Al final nosotros lo que hemos creado como si fuese una fábrica de pisos. ¿Vale? Que al final lo que hemos hecho es comprar activos con problemas, que esos pisos lo que hacemos es ponerles otro empaque, o sea, reformarlos y añadir valor a esas reformas y venderlos. ¿Eso es flipping inmobiliario? Eso es flipping inmobiliario, pero de una parte más estratégica para crecimiento patrimonial. Sí, y vosotros lo que hacéis es entráis y es vuestra manera de... Lo que hacéis es diluir un poco el diversificar el riesgo, ¿no? Lo que al final, mira, nosotros, exactamente, la diferencia es... Esto es como si fuese... Imagínate que tú vas a un dentista. Tú vas a un dentista ahora y le dices al dentista, o el dentista te dice, mejor dicho, que te tienes que poner un aparato, ¿verdad? ¿Te vas a poner a discutir con el dentista qué aparato necesitas? No, porque él sabe exactamente lo que necesito.
Eso es. ¿Por qué? Porque es su expertise. Él entiende justamente. Muchas veces nosotros nos llamamos los médicos financieros. Hay muchos médicos financieros, pero nosotros somos uno. Entonces, nosotros como médicos financieros ayudamos a las personas en todo ese proceso. Ellos no tienen que hacer completamente nada. Para eso nosotros lo hemos hecho primero. Es más, repito, nosotros somos los primeros clientes de nuestras empresas. Y nuestra empresa hace todo para que nosotros no tengamos que hacer nada. Yo no conozco a mis inquilinos, ni quiero conocerlos. Porque nosotros hemos creado una empresa, una gestoría de alquileres, que es la que se encarga de la gestión integral de todos esos alquileres, del mantenimiento y de todo. Yo no conozco los seguros tampoco, porque tenemos una correduría de seguros que hemos montado justamente para que se encargue de todos los seguros, de esos seguros de impago, seguros de hogar y todo de nuestras inversiones. Es un poquito ese enfoque, o sea, de que el cliente se despreocupe. Ingresos pasivos, pero de verdad, o sea, que no tenga que pensar en nada. Lo primero que tenga que hacer es, oye, te contamos la estrategia que seguimos, te decimos las opciones. Yo siempre tengo dos palabras favoritas que me gustan mucho, que se llama equilibrio y opción, porque creo que muchas personas no tienen opciones, por eso eligen siempre solo un camino. Pero si les das dos opciones, pueden elegir el que más le convenga en ese momento. Pero nosotros como guías en ese proceso, lo que queremos es contarle las diferentes opciones y después el cliente que elija. Una opción más estratégica, una opción más riesgo o una opción más sostenible. Entonces, dependiendo, al final el cliente es el que elige con nosotros como guía para ayudarles. ¿Cómo llegas tú a todo esto? ¿Cómo llegas a formar tu propia empresa y a empezar a tener éxito, ¿no? Siendo una persona bastante joven y a tener un patrimonio considerable y a poder decir que has tenido éxito empresarial siendo joven? Pero no eres un perfil como tus socios, que probablemente, como has comentado, que sean ingenieros, haya sido un tipo de persona muy cuadriculada, muy ordenada durante toda su vida. Creo que tú eres lo opuesto, ¿no? Yo soy lo contrario. Vale. Es más, justamente eso es el equilibrio. ¿Cómo llega un bala a madurar y a convertirse en, no sé si es madurar la palabra, pero a darle la vuelta a la tendencia, ¿no? De lo que apunta a lo que me voy a convertir y a ser, a acabar siendo una persona que tiene éxito en la vida? Pues es una pregunta muy buena, Kiko, porque al final es una pregunta que constantemente me sigo haciendo al día de hoy. ¿Cómo he podido cambiar tanto? Creo que al final las personas que me conocen saben que soy muy disciplinado desde siempre. Al final yo he estado compitiendo en esquí hace ya muchos años, tengo la disciplina en la sangre. Todo lo que intento crear o hacer, pongo todo el remedio para intentar conseguirlo. Pero eso es desde hace ya muchos años. Es más, hablas un poco del tema del éxito, yo todavía no pienso que he conseguido ese éxito. Es más, el éxito yo lo entiendo de otra manera. Para mí el éxito empresarial es justamente tener ese equilibrio mental, esa paz mental con la parte económica. Al final yo siempre digo que hay tres tipos de saludes. Me gusta decir saludes porque la gente dice, está bien dicho por la RAE, ¿vale? Son tres tipos de salud, ¿vale? Tres tipos de salud, que es la salud financiera, salud física y salud mental. Entonces es un equilibrio, es como si fuese un triángulo que entre todas van enlazadas. Entonces si no tienes justamente eso bien conectado y sacas una varilla de ese triángulo, todo se desploma. Entonces para mí el éxito justamente es tener esa conexión, ¿vale? Entonces pues desde hace ya muchos años, desde que soy pequeño, he visto muchas cosas buenas y he visto muchas cosas malas. Entonces, no sé, antes te contaba, ¿no? En la comida un poco la analogía un poco de Matrix, ¿no? O sea, la pastilla verde y la pastilla roja. No sé si exactamente es pastilla roja o azul, es indiferente. Sí, el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal, eso es. Entonces, ¿por qué se elige la pastilla verde, que es la complicada, y no la pastilla roja, que es la fácil?
Y yo elegí la complicada, es más, me he complicado mucho la vida. O sea, no es tan fácil llegar a un punto yo me siento muy orgulloso de todo lo que estamos formando. O sea, incluso miras atrás y dices, wow. Incluso en el día a día parece que no van avanzando, pero te das la vuelta y dices, wow. O sea, estoy escalando, justamente, el Lhotse se llama por la montaña, porque estamos escalando constantemente. Y cuando ya estemos en la cima, veremos todo desde arriba y diremos, qué impresión, ¿no? Da todo lo que estamos construyendo, y no lo que estamos construyendo, a las personas que estamos ayudando. O sea, me siento súper gratificado, no sé si es la palabra, Sí. De ver cómo las personas van construyendo su patrimonio y poco a poco te van avisando y te van escribiendo diciendo gracias, ¿sabes? O sea, eso es como, se te pone la piel de gallina diciendo a las personas que te digan eso. Entonces eso me gusta bastante. ¿Y cómo empecé? Pues mira, cuando era pequeño, pues tenía a lo mejor unos 4 añitos, 5 añitos, eso siempre me dice mi madre. Tengo una foto incluso que me ves ahí con 4 o 5 añitos con corbata, ¿sabes? Y con la americana. Y decía mi madre siempre, dice, estás apuntando ahí maneras. Dices, siempre me enseña la foto y dice, ahí siempre sabías que ibas a hacer algo para alguien. Y después ese alguien fue para mí mismo. Entonces, desde muy pequeñito siempre he estado como muy involucrado en el modelo, vamos, en el tema de los negocios. Más yo en la guardería me acuerdo que mis padres son hosteleros, me contaban que yo cambiaba los caramelos por juguetes. Se hacía un trueque, lo que es un trueque, o sea, porque al final juguetes no me querían comprar mis padres porque ya tenía muchos, entonces yo en el colegio me daban esos caramelos o cogía esos caramelos del restaurante y los cambiaba por Action Mans. Entonces, pues siempre ese punto, pues vas dándote cuenta al tiempo que tenías esas iniciativas. O, por ejemplo, a mí me encantaba mucho ir con maletín, no sé por qué. Porque siempre me fijaba las personas que había alrededor, con maletín, con traje, con corbata, se sentían importantes y iban así. Entonces me hacía gracia, entonces siempre pues me imaginaba yo de mayor yendo con traje, con corbata en esa época. Uh-huh. Entonces fue un poco ¿Y cómo, porque me contabas, ¿no? Que bueno, pues no fuiste un gran estudiante, estabas un poco con la cabeza en otra parte, y por eso digo que cómo se pasa de ser un bala a triunfar y centrarte. Disciplina, y es ensayo y error constante. Al final, cuando eres pequeño, por las cosas que te van pasando, vas cambiando un poco de rumbo, ¿no? O sea, del camino. O sea, el camino no es recto. O sea, el camino al final es un bosque entero que, pues, si te equivocas y no sabes salir de ese camino, es complicado otra vez reencontrarse, ¿no? En el bosque. Entonces, miren, yo cuando era joven he pasado muchos problemas. O sea, cuando era más pequeño, yo vivía en un pueblo y bueno, pues al final yo era diferente a la gente del pueblo. Mis padres montaron un restaurante en Valladolid, yo soy de Valladolid, y mis padres trabajaban muchas horas, muchas horas, levantando su negocio. A lo mejor pero también ha sido un poco por eso. Yo he visto como mis padres han levantado un negocio desde cero y sin nada. Y justamente yo veía cómo trabajaban tantas y tantas horas durante muchos años. Pero claro, viviendo en un pueblo, pues al final pues te juntas con diferentes personas. Entonces yo era un poco el rarito, porque yo era más de pueblo con padres en la ciudad, y yo era más el rarito. Entonces a mí me cuidaban, tenía cuidadoras que me cuidaban durante el día, y
y bueno, pues con mis padres pues pasaba el tiempo que podía, porque al final pues estaban ellos trabajando todo el día y que se lo agradezco todo lo que han hecho por mí. Pero al final, claro, no deja de ser que un niño pues tiene que estar también con sus padres, ¿no? Ujú. Entonces, en esa época, cuando ya tenía una edad de pues en torno a entre 6 7 añitos por ahí, hasta cuarto de primaria, ¿qué edad es? Hasta los Yo 11 creo por ahí, años, cuarto de primaria yo creo que son 9-10. 9 10 Diría que sí. 9, 10 11, los 11 años. Pues en esa época, pues al final, pues abusaron de mí. O sea, a nivel bullying, o sea, el típico bullying. Por eso, esto, por ejemplo, lo cuento ahora porque creo que la gente no normaliza la parte de la salud mental, ¿no? De la parte tan importante como puede ser un profesional en la parte de la psicología, o sea, un buen psicólogo que te ayude a afrontarte a tus miedos y a afrontarte justamente a esas ansiedades. Y no te das cuenta de cómo eres hasta que puede ser tarde. Porque al final, si no lo ven desde tiempo, vamos, Sí, al tiempo. si no lo ven a tiempo, pues es complicado, ¿no? Pues en esa franja de edad, pues sufría un bullying y pues no me centraba en los estudios. Entonces empecé a ir mal en los estudios. Es más, justamente cuando empecé a ir mal en los estudios, encima me hacían bullying, pues fue como un boom entero, ¿vale? Entonces en ese periodo sufrí bastante, pensé que no iba a llegar a nada nunca, con edades muy tempranas. Imagínate lo que es para un niño. Es más, hay estudios que hablan de, dependiendo cómo te eduquen con los 5 años o cómo hayas vivido los 5 años, es lo que va a ser el Big Bang de tu edad adulta, ¿no? Entonces creo que es muy importante y hay que dar mucha prioridad al punto de ayuda psicológica a los niños, y también que los padres y que las personas que tengan el poder, ¿no? de poder ayudar justamente a ese profesorado, etcétera, esa educación que pueda ayudar a los niños desde pequeños a orientarlos, a ayudarlos a no tirar la toalla, ¿vale? Uh-huh. Yo siempre pienso que al final la educación, lo he vivido en mis propias carnes, no ha sido la adecuada. No por el problema de la educación en sí, sino justamente por el profesorado que al final pues no está cualificado o que no ha ayudado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en esas edades, cuando tú te sientes frustrado, cuando empiezas con agobios, ansiedades, pues no sabes a qué rumbo ir. Es más, mis padres se dieron cuenta un poco más tarde y literal me cambiaron de pueblo a ciudad y compraron una casa en Valladolid, en el centro, y me cambiaron de colegio. Y eso para mí fue como en plan, wow, ¿qué es esto? Fue otra vida completamente diferente, hasta los 10, 11, 12 añitos más o menos. No me acuerdo exactamente la edad exacta, y la estoy trabajando ahora, pero justamente hasta esa época. Pero claro, cuando ya empiezas con una edad de 12 años, con todo lo que te ha pasado, y los profesores no sabían por qué, no era que no estudiara o no aprendiera, es que no quería. O sea, me sentía frustrado, o sea, agobiado. O sea, lo que quería es estar con otras personas. Entonces, justamente cuando me cambiaron de colegio a los 12 años y me llevaron a Valladolid, fue para mí pues un reset, ¿no? De la vida. Entonces olvidé todo lo que me había pasado, o intenté olvidarme. Pensaba que la había olvidado, pero ya sabes que el subconsciente es... Uh-huh. Y ahí el psicólogo te habrá ayudado, ¿no? A sacarlo. El psicólogo me ha ayudado ahora. O sea, ahora, desde que estuve en Madrid, llevo con el psicólogo pues 5 añitos más o menos. Y es un poco lo que me he ido focalizando y es más, justamente... Qué bien que lo cuentes tan abiertamente y de forma natural, porque yo creo que... Es verdad que cada vez está más normalizado en España, que toda la vida hemos estado un poco con la boina y que estaba mal visto este punto, pero que lo cuentes así me parece muy valiente. Es más, en la entrevista tampoco quería profundizar tanto, ahora cuento un poquito en resumen, porque al final
esto no quiero dar pena, porque esto no es de dar pena, o sea, la gente tiene que al hablar. contrario, a mí me parece un ejemplo, o sea, me parece un ejemplo muy válido, ¿sabes? Por eso, entre otras cosas, estamos aquí, porque tienes una historia, joder, que puede ser de... Y a lo mejor, te lo he dicho, ¿no? Ya que estamos hablando abiertamente, que a lo mejor puedes proyectar una imagen diferente, ¿no? No sé, entiéndeme cuando digo empresario de éxito, alguien que le va bien las cosas, ¿no? que viste de una determinada manera, que da una sensación hacia afuera, y cuando rascas un poco, dices, joder, es que hay muchas cosas detrás que te explican un montón, ¿no? Mira, justamente, a mí lo que me ha ayudado también ha sido leer mucho, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque las personas más grandes, por ejemplo, no sé si aquí se puede ver más Steve Jobs, a diferentes empresarios de éxito, cuando tú lees sus biografías, ves también lo mal que lo han pasado ellos. Entonces, cuando lees que esas personas lo han pasado mal, te sientes identificado y dices, wow, no soy el único que me ha pasado. Y lo que yo estoy contando, no soy el único. No he hecho ningún estudio, pero seguramente que mucha gente que nos escuche lo está pasando mal, o lo ha pasado mal, por culpa de que nos han hecho bullying de pequeños, o por culpa que X profesor o X persona nos han dicho que no servimos de nada y que no valemos para nada. Y eso te hicieron sentir que eras un inútil. Yo mismo me sentía una mierda. O sea, los profes, por lo que te decían en clase, tus profes. Yo mismo me sentía mal porque no entendía cómo personas me podían hacer daño cuando eres tan joven, y al final eso te crea una impotencia muy grande, y cuando ya vas yendo a los cursos y poco a poco vas escalándolos, vas viendo de que tus notas no van acorde con esto, porque la parte emocional es muy importante. Entonces, si tú tienes en la mente otras preocupaciones, lo que menos te importa es aprobar el examen de matemáticas o de plástica o de lo que sea. Entonces, porque estás viendo que tienes muchos problemas. Es más, yo he tenido muchos problemas, yo he repetido. Son dos veces, 3 veces. O sea, pero al final por estos problemas. Porque al final yo mismo no confiaba ya en mí. Y claro, cuando tú no haces, que es lo que pasa en la educación, si no apruebas los exámenes, ya te han etiquetado de que eres un mal estudiante. Y en vez de preguntar por qué eres un mal estudiante, o indagar más de por qué esta persona, o incluso ver los potenciales que tenían, porque yo de pequeño, yo sigo pensándolo, y esto lo he estudiado mucho con mi psicóloga, yo he sido un bala perdida, he cambiado mucho la parte mental desde pequeño, he tenido como muchas etapas, pero yo seguía más o menos, ¿no? una línea, ¿vale? Aunque sea cíclica, pero una línea que al final llamaba mucho la atención, o sea, veían el potencial, o sea, de los deportes, se veía, y se veían cuando yo me estancaba. Y la pregunta que se me hago es, ¿por qué no se han dado cuenta antes? ¿Por qué me he tenido que dar cuenta yo con 28 años o 29 años? Ahora tengo 34 que acabo de cumplir, y dices, joder, ¿y si se hubiesen dado cuenta antes? Eso es una pregunta que se lo he hecho muchas veces a la psicóloga. ¿Y si se hubiesen dado cuenta antes del potencial que tenía oculto, en vez de fijarse en las notas, y se hubiesen dado cuenta de todo lo que me estaba pasando de pequeño? Yo creo que eso es un tema, más allá de lo que le pasas en concreto con esos profesores y tal, del modelo educativo español. Y es un tema, por ejemplo, que hablo mucho con mi mujer. Mi mujer ha estudiado en el liceo francés, y siempre me comentaba que la gran diferencia que veía entre el modelo educativo francés y el modelo educativo español era que en el francés te enseñaban a pensar y miraban más allá en lo que tú estás diciendo. Ella siempre me decía, en mi clase podía haber alguno que le quedasen 4 o 5, y eso era motivo para que el año siguiente no estuviera, pero se esforzaban en indagar qué podía pasar, y luego identificaban, oye, este chaval tiene potencial aquí, 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 y probablemente por lo que esté suspendiendo sea por estos motivos a nivel personal. Y me parece que es donde hay que mirar, ¿no? Mira, más allá. Es flipante, porque justamente cuando yo me volví autodidacta, empecé a estudiar muchísimo la parte mental, la parte psicológica, y los grandes psicólogos hablan justamente del nivel de crecimiento de los jóvenes y
el nivel de creatividad. Ahora me hace mucha gracia que todo el mundo busca creativos. Si se han cargado los creativos cuando éramos pequeños. Si cuando éramos creativos era cuando éramos literal pequeños. Pero claro, te dicen, no pintes, no te salgas de la línea, que eso está mal visto en la sociedad. Ten cuidado, no hagas esto, ten cuidado. En vez de ayudar a las personas, a los niños, decirles, sigue, potenciales esa creatividad, lo que hacen es limitarla. ¿Por qué? Porque nos construyen como si fuésemos robots. Eso es lo que hace que las personas bajen los hombros, se queden un poco así mirando para abajo y digan, pues nada, pues tengo que hacer lo que digan los de arriba. Y los de arriba son los padres, o son los profesores, o son el Estado. Sí, me toca aprender el tema 2, es lo que entra en el examen y es lo que tengo que saltar como un papagayo. Eso es, y te sales del tema y es, no, que tienes que leer esto, estudia esto. ¿Por qué en literatura, en vez de estudiar o en vez de leer un libro que a lo mejor le importa una mierda a ese niño, le coges a los niños, le llevas a una biblioteca y que elijan el libro que sea? El que le guste, por lo menos ya le estás iniciando a la lectura. ¿Vale? El problema es que la gente ya no está leyendo, está todo el rato con el telefonito, con el iPad o con lo que sea. Los niños, a mí me da pena, ver a los niños de 5 o 6 años con el iPad en vez de con un libro. Entonces dices, potencialos, ayúdalos. ¿Que quieres que se lean Kant? No hay ningún problema. Pero antes de que se lean Kant, joder, llévales a la biblioteca, que elijan un libro que le guste, cuando ya le vaya gustando, pues poco a poco le va redirigiendo. Por eso me refiero que al final la educación ha sido compleja. En mi caso ha sido compleja, porque al final las notas eran negativas, porque yo estaba en mi mente pensando en todos los problemas que tenía. Y cuando a mí me cambiaron de colegio, yo lo que buscaba era una cosa, amigos, porque no tenía. Entonces, para mí, en esa etapa era conseguir ser socialmente aceptado. Y es cuando me creé otro personaje, para poder conllevar todo lo que tenía cargado en esa mochila desde hace muchos años. Entonces, dejé de estudiar y me centré más en crear amigos. Entonces es un poco triste en el sentido de, no por mí, sino en general, de ver cómo la sociedad se está cargando a gente que tiene un potencial oculto espectacular. Espectacular. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo tiene un potencial oculto. El problema es que no lo desarrollan por culpa de todo el mundo. Es más, a mí, esto lo cuento un poquito, yo pensaba que era tonto, o sea, literal, esto se lo dije a mi psicóloga muchas veces, hasta que un día me hice una prueba de estas de inteligencia y vi que justamente no era tonto, era listo. Una prueba final, la inteligencia se mide de diferentes modos, ¿vale? O sea, la inteligencia está una inteligencia matemática, ¿vale? Hay otro tipo de inteligencias, los artistas, por ejemplo, Ira Tupuria, pues tienen su propia inteligencia del deporte, aunque también es una persona muy inteligente, ¿sabes? Intelectualmente. Pero al final hay mucho tipo de inteligencias. ¿Por qué nos centramos siempre en una? En las matemáticas o en las ciencias. Hay más inteligencias, hay gente que vale para todo. La emocional, ¿no? La emocional, por ejemplo. O sea, hay mucho tipo de inteligencias. No segmentes, es más, las pruebas siempre me equivoco, de coeficiente, ¿vale? Intelectual, porque al final incluso lo han normalizado también en ese punto, pero eso se creó justamente por lo contrario, no para segmentar a las personas más inteligentes, sino ayudar a las personas que no llegan a sus puntos. Pero claro, la sociedad, ¿qué es lo que hizo? Centrarse en las personas que tengan una elevada inteligencia en ese momento. Pero claro, no han aprendido una cosa. La inteligencia se puede colapsar. ¿En qué sentido? La inteligencia hay que estar preparándote constantemente. En esos momentos, imagínate que a un niño le digas, como yo tenía una profesora de biología, que me decía, tú no vas a hacer nada en esta vida. Pero ¿cómo puede decir una persona que tiene
un título de profesor que tiene a cargo a muchas personas que no vale para nada un niño. ¿Tú sabes el daño que le puedes hacer a un niño? Yo creo que nos ha podido pasar a todos, ¿eh? Esto que estás comentando. Quiero decir, a todos los que en algún momento hemos sido trastos. Si el problema no es eso. El problema es que hay diferentes personas que lo ven de otra manera. Porque yo lo vi de coger la pastilla verde y la difícil. Pero hay mucha gente que cuando le dicen que no vales para nada, que lo que hacen es coger la pastilla roja. Y pierde, y echa su Ahí vida están a perder, perdidos. ¿no? Están perdidos. Por culpa de lo que me han dicho X. Todos tenemos un amigo que al final le potencia justamente decir que no vales para nada porque dice, te voy a demostrar que sí que valgo. Porque quiere demostrar de que vale. Pero hay otras personas que en vez de decir, te demuestro, digo, me lo creo. ¿Sabes el problema? Que yo no cogí la pastilla verde. Yo en principio cogí la pastilla roja y yo mismo me creía que no valía para nada. Hasta que me di cuenta en el transcurso del tiempo de que sí que valía y que tenía que tirar para adelante, Tenía algo también dentro que decía que no, hasta que dije, a tomar por saco, sí que valgo. ¿Hubo algún clic en esa fase en la que tú has tirado por la mala vida o la vida más valilla, salir, copas, todo lo que puede haber ahí? Y que te vaya llevando a este mundo. ¿O es un transcurso, es tiempo, simplemente? Es un transcurso, pero hubo un clic hace poco. O sea, literal, hace unos añitos. Mi psicóloga siempre habla de que tengo dos edades. Cuando nací y todos los problemas que he tenido y cuando me junté con mis socios. Por eso son mis socios. Y eso es otra edad. Al final tú calculas que al final es un círculo, ¿no? Que te vas juntando día a día, año a año, entonces dependiendo del círculo con el que te rodees, pues al final pues te van implementando pues ayudas o no ayudas o lo que sea, ¿vale? O sea, es dicho, ¿no? Somos lo que nuestras 5 personas de alrededor, pues un poquito eso es lo que pasó. Al final yo me junté al principio con mentalidades más fijas y luego me junté con mentalidades más de crecimiento, con las mismas ambiciones. No sé si alguna vez te ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando en ese transcurso del tiempo, yo siempre he hablado en voz alta. Hay una parte de psicología que se dice que para crear algo, ¿no? Tienes que hablar en voz alto, porque al final es como que te estás obligando que todo el mundo te escuche, entonces psicológicamente en el subconsciente estás metiendo información diciendo, tengo que hacer esto porque si he dicho que lo voy a hacer y después no lo hago voy a acabar como un tonto, ¿verdad? Pues esto al final me pasó un poquito al revés. Yo cuando empecé a crecer empresarialmente, yo contaba a mis amigos lo que estaba haciendo y claro, que es lo típico que dicen, vaya flipado, ¿cómo vas a hacer eso? Vaya tal, ¿cómo vas a hacer lo cual? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque se ponen justamente una barrera y dicen, si yo no lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. ¿Por qué no? O sea, todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa. Todo el mundo. Yo puedo ser más inteligente que otra persona por una misma manera, porque he empezado antes. Ni más ni menos, pero la inteligencia se va ganando con el tiempo. Entonces, todo el mundo tenemos las mismas herramientas para poder hacer todo lo que nos propongamos y lo que queramos. Luego, no quiero entrar en la parte más genética, etcétera. Vale, pues sí, hay una parte más genética que al final puede ser que unas personas tengan un metabolismo más acelerado y comen más comida basura y no engordan tanto que una persona que tenga el metabolismo más lento, ¿vale? Igual eso pasa también en el tema de inteligencia, o sea, más que el tema de inteligencia es personas que captan mejor esa información y su cerebro lo que hace es pues digerirlo mucho más rápido, ¿vale? Pero no pasa nada, eso se entrena también. Michael Jordan, lo mismo, es que un poco lo que hemos hablado. Michael Jordan... Sí, o Cristiano. O Cristiano Ronaldo, exactamente. Que... Michael Jordan no le quería a nadie. Al principio nadie. ¿Qué es lo que hizo? La ley de la repetición. Hacerlo muchas veces porque le apasionaba lo que hacía. Pues es un poquito lo que hice yo. Yo quería ser un gran empresario, todavía no he conseguido en ese punto, ¿vale? O sea, al final, gran empresario, al final yo me refiero a poder... El gran empresario no es el que más factura, sino el que más ayuda, ¿vale? Para mí. O ser una referencia para ayudar a las personas justamente a que hagan lo que quieran.
da igual, pero que elijan lo que quieran, ¿vale? Entonces, justamente, pues, me comparo un poco con el punto de esa mentalidad de crecimiento de Michael Jordan, de que le encanta lo que hace y ha conseguido, porque pum, 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 hasta que ha llegado a lo más alto, ¿vale? Entonces, a mí me encanta justamente, pues, todo lo que tiene que ser por el mundo de los negocios y me focalizo justamente a crear negocios, fallar en negocios y ver qué negocios son más rentables y después focalizarse en esos negocios más rentables. Pero claro, esto es fácil de decir, o sea, porque mucha gente cuenta lo que tiene y lo bonito, pero justamente hay una parte de abajo que hay que entender, y es que además desde el barro, ¿no? Mucho barro, sí, sí. Eso es. Exacto. Entonces, hay mucho barro, mucho barro, y el barro no solo se trata de coger, remangarse e irte a la obra. Ir al barro significa también coger, remangarte y ver cómo eres emocionalmente Completamente. y todo lo que has pasado. Por eso, o sea, esta entrevista contigo, donde me parecía, más allá en detenernos en, que lo contaremos ahora también, veladamente un poco, ¿no? Y es decir, es que este tío, o sea, está dentro del Lotche Group. ¿Cuánto factura Lotche? ¿Se puede decir? O más o menos en qué horquillas movéis. No te quiero poner en un brete si no lo quieres contar, pero bueno, estamos hablando de una empresa potente que factura millones de euros. Y yo no he querido centrarme tanto en este punto como en bajar al barro con un tío que es un emprendedor que se ha hecho a sí mismo, que no esconde sus problemas y que los cuenta y que quiere ser un poco... Bueno, no es que quieras ser, para mí creo que eres un ejemplo, como otros tantos, de inspiración, de, oye, mira, que sí, yo sigo bala, por los motivos que sean, porque he tenido una vida complicada, porque he estado despistado de chaval, porque da igual, ¿no? Y ahora estoy aquí, joder, pues es que creo que puedes ayudar a muchísima gente que, como tú, pues está en un momento de su vida despistado, por el motivo que sea, y oye, que puedes hacer lo que te dé la gana, macho. O sea, ponle pelotas y medios, ¿no? Exactamente, ponle pelotas y medios. Eso es, además, mira, yo tengo 34, empecé a cambiar mi mentalidad de verdad por todos estos problemas que hemos hablado un poquillo, un poco de resumido. Empecé a cambiar con 28 años. Es más, he tenido años que me ha funcionado bien en algunas cosas y otras mal, pero por ejemplo yo con 20 años monté una discoteca, un bar musical en Valladolid y funcionó muy bien, muy bien. Pero claro, luego había unas personas que se llaman políticos que se pueden cargar el modelo de negocio que tengas. Entonces ahí es cuando empecé, bueno, políticos y también otras variables como pueden ser vecinos, hosteleros, personas que al final, si te va bien, lo que he dicho antes, si te va bien a ti y a mí no me va bien, en vez de preguntar por qué te va bien, cojo y te voy a, no sé si se puede decir, pero te voy a joder, ¿vale? Se puede decir. Pues, ¿por qué en vez de ir a joder, preguntas o te juntas con él? Yo con 20 años monté un bar de copas, se llama Freestyle, en Valladolid, fue bastante conocido en esa época. Es más, justamente al lado monté una baguetería, pizzería, que lo llevaba también, claro. Era un negocio familiar, lo llevaba con mi hermana, con mi cuñado y con mis padres. Y justo... Para el que volvía de fiesta, ¿no? Entiendo. Sí, esa vez para que lo vaya de fiesta. Justo ahí me di cuenta que de lo que es una buena rentabilidad, ¿vale? Entonces, porque al final el borracho come. Entonces, el ticket es alto, ¿no? Del borracho. El ticket es alto. Entonces, si ves ahí la rentabilidad que se obtiene, esos fondos propios son increíbles, son increíbles. Es más, justamente en esos años yo aprendí mucho. Yo era un bala perdida, literal. O sea, no sabía lo que era la madurez. Estaba más en la fiesta que en otra cosa, ya no tenía esa responsabilidad, quería montar algo grande pero no sabía numéricamente cómo hacer un business plan. Entonces, y ahí cometí muchos errores, personas que al final, muchos camareros, el mundo de la noche, todo el mundo conoce lo que es el mundo de la noche, ¿verdad? Pues al final es complejo, o sea, no quiere decir que me he drogado, no me he drogado, o sea, pero quiere decir que es complejo en el sentido de que al final trabajas viernes y sábados, y de domingo a jueves
pues está un poco más parado. Entonces, claro, tú ves que el fin de semana tienes que estar trabajando, trabajas, pero al final, claro, tienes que pagar mensualmente lo que es pues nóminas, local, electricidad, etcétera. Entonces fue complejo. Y es complejo también otras variables como al final que tú en ese business plan no las has metido porque no las conoces. Con 20 años, ¿qué sabes hacer? Con 20 años yo lo que quería era salir de fiesta y con mis amigos y pasármelo bien. No quería justamente hacer nada más. Ahí fue un poco, no fue el clic, pero ahí fue un poco como cuando empecé a cambiar. Ahí en la época de cuando yo tenía ese bar de copas, me pasó una cosa que no sabía que existía, que es nuestra amiga la ansiedad. Un día, con unos amigos, me empecé a encontrar mal, me empezaba a dar taquicardias y no sabía por qué. Y me asustado, me llevaron al hospital. En el hospital se pensaban que me había drogado. Digo, ¿cómo me he drogado? Si no me he drogado en mi vida. Y claro, pues veían que la tensión se me disparaba, ¿no? Taquicardia y demás. Y claro, era de todo el dolor que tenía desde hace años. No era solo de ese punto. Es como que... mis amigos se ríen algunas veces. Yo he ido a un médico ayurveda. Entonces el médico ayurveda me decía que el médico ayurveda me ayudó bastante, ¿vale? Se ríen porque al final... por eso, porque no entendían lo que era un médico ayurveda. Me decía que mi cuerpo era como un volcán. Entonces, un volcán, ya sabes que eres todo fuego y puede ser muy tranquilo, pero luego cuando... sale un geyser ahí para cuando arriba. sale fuego de verdad. Pues es un poco lo que me pasó. Tenía tanta rabia, presión, agobio, ansiedad. Acumulado de todo lo anterior. Acumulado, ¿no? que me has contado. Que disparé y ahí fue otra etapa de mi vida muy dolorosa, muy complicada. Porque al final cada semana estaba 2 o 3 veces en el hospital. Y ahí sí que hice el clic. Ahí fue cuando empecé a cambiar. ¿Sabes por qué? Mira, me acuerdo yo que veía en la televisión, es más, mis amigos se portaron muy bien porque yo no podía salir de casa porque me daba miedo incluso salir porque si me pasara algo. Mis amigos me apoyaban, iban los lunes conmigo y jugábamos a la videoconsola, estábamos ahí unidos. La verdad que lo agradezco muchísimo. Gracias, chicos, por esos momentos, porque a mí eso me gustó bastante y me ayudó. Justamente en esos momentos yo me acuerdo que veía un anuncio de televisión, ¿no? Que ves a la persona, ese típico anuncio de deportes que se pone la correa y de los iPods, ¿no? Del iPod antiguo y se ponía a correr. Yo decía, ¿por qué puede correr y yo no? Y yo tenía miedo de que me diera algo. No sabía qué hacer. Es más, en el hospital tenía una médica que me ayudó mucho, que cuando pasé esas ansiedades, fui otra vez y me dio un abrazo. Y dije, hola, soy Adrián. Digo, ¿qué dices? Claro, en esa época había engordado, no era yo, ¿sabes? O sea, tenía malos hábitos, porque al final, claro, calcula un volcán, o sea, un derrumbe total. Entonces, no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de esa ansiedad. O sea, literal, por las noches me daba ansiedad. O sea, y tenía miedo de que me pasara algo y me iba al hospital. O sea, era muy duro. Mi madre y mi padre durmiendo conmigo algunas veces para no dejarme solo. Mi perro, ¿sabes? Mi hermana, toda la familia, o sea, fue complicado. Pues justamente en esos momentos, cuando después de unos años me dio un abrazo muy grande, me dijo, no me pensé que ibas a haber superado, porque es muy complicado superar estas ansiedades. Y se puso a llorar, porque dijo que su marido le pasaba lo mismo. Entonces fue algo como gratificante, decir, wow, ¿sabes? Se te ponía la piel de gallina igual. Incluso en ese tiempo de sufrir esas ansiedades, no sabía qué hacer.
Entonces, cuando yo veía a esa gente en la televisión correr, dije, no puede ser, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Lo primero que hice fue buscar un entrenador personal. Busqué a entrenador personal, vi a uno que me gustó, que estaba cerca de casa y me apunté. ¿No sabes? O sea, es que parece una bobada, ¿eh? Y esto al final, si la gente me está escuchando hoy, va a entender lo que quiero decir. Porque parece una bobada porque al final ni los psicólogos muchas veces que no han sufrido ansiedades o las personas que nunca han sufrido ansiedades, más para mi propia pareja, ha sido complicado cuando yo sufría esas ansiedades porque no sabes qué hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se trata a las personas. ¿En qué sentido? Cuando sufres esas ansiedades, parece que el mundo se acaba. Entonces, aunque para las personas se piensen que es una bobada, no es ninguna bobada. Por ejemplo, yo cuando empecé con estos entrenamientos personales, estaba 5 minutos en la bicicleta y ya estaba teniendo que parar porque me agobiaba de ver las pulsaciones, ¿sabes? Más rápidas y me agobiaba muchísimo y tenía que parar. Y para otra persona a lo mejor dice, la tontería, ¿sabes? O sea, correr 5 minutos y te agobias. Pues sí, te agobias. Y yo me agobiaba, mucho. Y no sabía qué hacer. Pero ¿sabes lo que hice? Lo que hizo Michael Jordan. La ley de la repetición. Y enfrentarte, ¿no? Y enfrentarte a esos miedos. Es más, justamente en ese proceso de esas crisis de ansiedad tan grandes, tenía el psicólogo y el otro psicólogo, pero que te da la pastillita de la felicidad. Cuando a mí me dieron la pastillita de la felicidad, me la pusieron encima de la... Y mi madre me dijo, si quieres me la tomo yo primero, para que veas que no pasa nada. Y yo dije, mamá, tengo 23 años. No quiero drogarme con 23 años. No puedo. O sea, porque ya era un tema de medicarte, ¿no? Entiendo. Me daban esa alternativa. Te daban esa alternativa, ¿vale? Que era Y medicarte. te decían que era la última con opción. químicos, claro. Y te decían que era la única opción. Uh-huh. No la última, la única opción. Y yo dije, no quiero, mamá, no quiero. Te lo juro, no quiero con 23 años empastillarme. Te lo juro que es verídico. Cuando cogí yo a mi madre, cogí la pastilla y la tiré a la basura. Y dije, no, voy a salir yo de esas ansiedades. No sé cómo, pero y tarde lo que tarde. ¿Y sabes lo bueno? Que lo hice. Gracias al Cambié deporte. mis hábitos completamente enteros. Uh-huh. Dejé de beber. Vamos Sí, a ver, cuando sí, tienes salir, 23 cuando años eres chaval. salir con Sí, fiesta, sí. eso es. Sí, sí. Dejé de beber durante un año, ¿vale? Dejé de fumar, que fumaba en ese entonces. Repito, todos hemos sido tontos cuando hemos sido jóvenes, ¿vale? Dejé de comer mal. Me miré al espejo y dije, ¿qué? ¿Que peso 84 kilos? ¿Y mido 1,70? Coño, ¿sabes lo que peso ahora? Aquí ahora, peso 68 kilos. Y mi peso suele estar en torno a eso, 68, 70 o 67, me da igual, en esa horquilla, ¿vale? Y decía, peso 14, 17 kilos más. O sea, no puede ser. Digo, tengo que hacerlo, ya no solo por esto, sino por esto. Entonces, justamente en esos procesos, pues me metí mucha caña en el entrenamiento personal, pagué un entrenador personal. Es muy importante, por eso el tema de los 3 tipos de salud. O sea, lo que digo no es porque me esté inventando, es que ese equilibrio yo mismo lo he tenido. O sea, sin una salud física y una salud mental, da igual la salud financiera. Si la salud financiera, si no tienes salud física, perdón, si tienes salud financiera pero no tienes lo demás, no puedes hacer nada. Pero si no tienes salud mental, da igual el dinero que tengas. Y si no tienes salud física, da igual el dinero que tengas o la salud mental. Porque bueno, la salud mental y la física va más o menos hilada, ¿vale? Entonces, en ese tiempo empecé a motivarme y a cambiar un poquito todo. Empecé con cambio de hábitos totales, a comer bien, a hacer deporte y poco a poco. Bueno, poco a poco, que al final yo me obsesioné con el deporte y yo siempre dije, el deporte me salvó la vida. Pero no fue el deporte lo que me salvó la vida. ¿Sabes lo que me salvó la vida? Tu determinación a hacerlo, el coco. Claro. El coco. Uh-huh. El deporte fue una herramienta, fue como
como ese punto base, ¿no? de ayuda, de conexión, escape, ¿no? de esa vía de escape. Y me ayudó bastante. Empecé a correr. No, antes no corría ni 200 metros, ahora mismo yo soy corredor. O sea, empecé a correr 10 kilómetros todos los días, a ritmos muy buenos, todos los días. Eso sí, me quedé en 60 kilos y otra vez volví, ¿vale? Pero no es bueno obsesionarte, es opciones y equilibrio, lo que he dicho antes. Tiene un equilibrio. Pero justamente me ayudó muchísimo, me potenció. Y ahí es cuando creo que fue ese clic que empecé otra vez a ver los miedos como superaciones. Es más, y te digo una cosa, esas ansiedades nunca se van, siempre están ahí, hay recaídas, porque yo ahí estuve 3-4 años bastante jodidillo, luego lo superé y no tuve una ansiedad hasta hace 4 años, 3 años o por ahí, y yo estuve 1 año y pico también fastidiado, y ahí ya con mi prometida, pues me ayudó bastante, ¿vale? Pero volvió, y igualmente cayó otra vez en mí. Y yo mismo, justamente, hace ese año y pico, pensaba también que no iba a superarlo. Pero luego, ¿sabes lo bueno? Que lo superas. Porque se supera, pero con esto. Y ahora creo que lo que quieres, entre otras cosas, es tratar de ayudar a gente, ¿no? Le he dado muchas vueltas porque, perdona, que joder. Que va, joder, al revés. Yo No pensaba que iba a profundizar tanto estos temas, pero sí, le he dado muchas vueltas de cómo devolver a la vida un poco también lo que la vida me ha devuelto a mí. Yo creo mucho en la energía y en el yin yang y vamos, todo esto. Yo también. Y cómo devolver, al final, a nivel escala empresarial, pues queremos ayudar también pues a esto, pues a otro tipo de donaciones, etcétera. Pero justamente a nivel personal me he dado muchas vueltas y me gustaría ayudar a las personas a cambiar un poco su faceta y su parte más mental, o sea, en el sentido de ayudar a las personas que tienen ansiedades a superarlas, a que no están solos, a que, hola, estoy aquí, yo también lo he pasado. Como mucha gente lo ha pasado. Y que si necesitan cualquier cosa, que aquí estoy. De forma un poco más personal. Oye, nunca lo hemos hecho esto, es la primera vez que lo hago y se me está ocurriendo sobre la marcha, pero en este caso lo voy a hacer. Vamos a poner aquí tus señas, ¿vale? Tu Insta, por ejemplo, y que cualquiera pueda escribirte o contactarte a partir de ahí si te parece bien. Pues me parece bueno y me parece que hay muchísima gente que se puede sentir identificada contigo. Y oye, pues no sé, ahora creo que todavía no le has dado forma a esto a nivel... quién sabe el día de mañana si a lo mejor acabas haciendo algo para ayudar a mucha gente. Pero... Sí, a ver, no le he dado forma, le he dado una pequeña forma, más he compartido con Álvaro, con tu socio, y justamente le llamé el otro día y le dije, oye Álvaro, digo, me gustaría justamente de ayudar a las personas, o sea, por ejemplo, en mi Instagram, pues alguna gente, pues alguna persona, pues me ve un poco la trayectoria que he tenido, gente que me conoce de Valladolid y dice, oye Adri, pero ¿cómo has crecido tanto y demás, tal? Y me pide algún consejo. Y yo al final, pues encantadísimo le doy algún consejo sin ánimo de nada, ¿sabes? De lucro ni de nada. O sea, es por ayudarles. Sí que es verdad que en mi día a día al final pues trabajo muchas horas, no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarlo a esto, pero a lo mejor sí que creando un modelo de meeting, algo sin ánimo de lucro, cero ánimo de lucro, ¿vale? Pueda ayudar a las personas si de verdad quieren a cambiar esa manera de pensar y de construir ese futuro. O personas que se han estancado, que dicen no valgo para nada, que al final que vean un poco que esto al final sirva a las personas que vean que su decisión es suya y que yo lo he hecho y yo no soy nadie del otro mundo, soy una persona normal y corriente, que lo único que por desgracia, por suerte, ¿vale? Porque siempre hay que ver las cosas buenas y malas, pero... Sí, desgracia lo malo, pero te ha llevado hasta aquí, pero ¿no? gracias a todo lo malo que me ha pasado, estoy aquí ahora.
O sea, y gracias a todo lo que he vivido, estoy aquí ahora y puedo ayudar a otras personas que a mí mismo me han ayudado, ¿vale? Entonces, si esto sirve para que la gente pueda cambiar un poco su mentalidad y si está un poco estancada o está sufriendo ansiedades, si esas charlas, por llamar de alguna forma, que no sé cómo sería, puede ayudar a que estas personas cambien un poco de idea, pues sería un verdadero placer, porque al final no hay cosa que más me orgullece de sentirme bien ayudando a otras personas. Es más, nuestras empresas se dedican a eso. Más de crear negocio y demás, se han creado para ayudar a las personas a crear un patrimonio y que si pasa lo que pase en su trabajo, les despiden o tienen que decidir mudarse a otra ciudad o país o lo que sea, por lo que fuera, no tengan que quitarse su parte económica, ¿vale? Entonces, es un poquito, por eso intentamos ser ese modelo, ¿no? de más de ayuda para que las personas pues tengan ese guía que nunca han tenido, ¿no? Es más, un poco lo que te he comentado. Cuando a mí me dicen que soy más listo de lo que pensaba, ¿qué crees que hizo mi mente? Bueno, pues ir a comerse el mundo, ¿no? Entiendo. Eso es. ¿Sabes por qué? Porque me dijeron eso. No, está claro, el tema de los mensajes. Entonces ahí empecé otra vez. Además, yo he sido un lector toda la vida, desde pequeñín también. He leído el típico Mortadelo y Filemón, Kika Superbruja, o sea, todos los libros. Incluso a mí me gusta mucho el tema de Memorias de Idún, o sea, bueno, la parte más ciencia ficción, etcétera, ¿vale? Y poco a poco cuando vas creciendo, pues te vas siendo más autodidacta. Al final yo no terminé la universidad, sino que justamente tuve que falsificar las notas de la universidad para entrar en un máster, ¿vale? Esto lo estoy diciendo aquí, lo siento mucho, pero es lo que hay. Pero vamos, hice esto para justamente... ¿Hiciste el máster? Ya por curiosidad. Hice el máster. Has trabajado también en banca inversión, ¿no? Es que no he querido detenerme tanto ahí, pero porque me interesaba más esta segunda parte. Como vamos a volver a grabar por otros proyectos, que Claudio y yo además hemos tenido oportunidad de ver uno muy potente antes de estar aquí, muy potente. Sí me gustaría que también la gente pudiera tener contexto de, oye, pues tuviste una época trabajando en fondo, ¿no? Trabajé en un fondo de inversión inmobiliario, sí. Estuve ahí la verdad que unos añitos que aprendí bastante. Fue esa época, ¿no? De que yo vine a Madrid hace... Siempre digo que 12, 13 años, pero no sé si se fueron 12, 13, 11 o 15, porque cuando ya el tiempo, ¿no? Desde que estás aquí, parece mucho más. Entonces yo cuando vine aquí a Madrid justamente pues lo que hice es a ver qué hacía. Entonces empecé a indagar mucho sobre el mercado inmobiliario y poco a poco pues fui creciendo y es más, me acuerdo que esto fue muy gracioso, es más, seguramente que me esté escuchando ahora, porque mi primera transacción inmobiliaria fue una persona que me contactó por Instagram para ayudarla a conseguir un piso de alquiler. Entonces me dijo que tenía una amiga que estaba buscando y demás y dije, ostras, digo, yo no tengo ni idea de esto. Digo, pues a ver qué hago. Entonces la llamé, me vendí muy bien y dije, oye, pues mira, yo te puedo ayudar, además las inmobiliarias te cobran el 100%, yo te cobro un 50% y no te preocupes que tú no tienes que hacer nada. Además ella estaba fuera, ya no vivía en Madrid y yo me ocupaba de todo. Me ocupé de buscar, pues eso, pues hacer intermediario entre el propietario y la persona, ¿vale? Buscaba el inquilino en ese caso. Entonces ahí y gané mis primeros 400 euros en esa transacción en una semana. Y dije, ostras, 400 euros. Y a mi madre digo, mamá, que he ganado 400 euros. Y dijo mi madre, no te lo gastes todo, ¿eh? Entonces fue muy gracioso porque ahí empecé ya a indagar más sobre el mercado y ver qué es lo que pasaba en la gran ciudad, ¿no? O sea, yo vengo de Valladolid es una ciudad pequeña y yo vengo a la capital y dije, esto todo es más grande que todos los lados, aquí hay pisos de millones de euros, en Valladolid no hay pisos de millones de euros,
aquí se mueve mucho más rápido que la economía y todo, o sea, todo el movimiento, o sea, mucho más rápido que en Valladolid, es mucho más lento. Entonces yo dije, me enamoré de esta ciudad. Entonces dije, ¿cómo puedo aprovecharme de todo lo que me está ofreciendo esta ciudad en algo que de verdad me guste? Entonces, gracias a una persona que fue mi compañero de piso, que se lo agradezco muchísimo, él, su familia tenía una empresa que vendieron, entonces él se ocupó pues a comprar pisos y tener patrimonio. Él siempre dice, yo quiero tener patrimonio y al final vivir de las rentas. Entonces dije, eso suena bien. Claro, antes de eso, ¿qué pasa? Tienes que tener dinero, porque sin dinero no compras. Entonces ahí empecé a indagar y poco a poco me fui metiendo en el mercado. Entonces entré en una inmobiliaria de lujo, estuve ahí haciendo mystery shopper durante un par de años. Mystery shopper significa pues analizar cómo funciona desde dentro ese mercado. Entonces ahí pues mi cabeza fue dando más vueltas. Yo al final eso lo utilicé como también pues punto de análisis global, y ahí poco a poco me fui metiendo en otro tipo de mercados, desde la parte intermediaria de edificios, de pisos, de todo. Entonces pues poco a poco pues fui conectando, creé una red de contactos, esa red de contactos me conectó con una persona que se dedicaba a, pues eso, a un fondo que se ocupaba de compra, reformas y ventas de una forma grande. Tiré para allá, no tenía nada que perder, me hicieron 2 preguntas, le dijo, ¿quieres ser autónomo o quieres tener nómina? Y dije, quiero ser autónomo. Y tiré para adelante. No me hicieron ni caso al principio, además, seguramente que me estén viendo, me llevo muy bien con ellos ahora, pero tirando de mí, di mucho, o sea, crecí mucho con ellos, y cuando decidí ya salir un poquito por mí solo, pues empecé ya pues, a crear esos clientes inversores que tenía al principio para que me dieran ese capital para poder invertir en otras operaciones. Al final yo siempre digo que hay 2 tipos de inversores, el que tiene dinero y el que tiene conocimiento. Yo en esa época no tenía ni un euro, literal, o sea, el euro que tenía lo invertía en crear red de contactos. Entonces, en esos puntos pues fui conociendo a más personas, me movía mucho, mi día a día era literal. Me despertaba a las 6 de la mañana, me iba a entrenar a las 7 de la mañana, perdón, hasta las 7:30 de la mañana, me iba con la moto a reuniones por todo Madrid buscando red de contactos para conseguir inversores para el fondo, y luego me acostaba a las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, reventado. Dormía 5 o 6 horas diarias, y eso poco a poco lo fui haciendo crecer hasta el día de hoy, que uno de mis clientes, cuando yo me salí del fondo y creé la primera empresa que fue Grupo Drysa en 2020, en el confinamiento, pues unos de mis clientes, que de los muchos que tenía, pues vieron una conexión conmigo, dijeron, tú molas. Y yo dije, vosotros moláis, ¿por qué no conectamos? Ellos muy estructurados mentalmente, muy ingenieros, que la verdad que los amo con locura, y para mí lo son todo mi equipo lo amo con locura, pero fueron justamente los que me ayudaron justamente a ese nivel de crecimiento, ¿no? Más al día de hoy me mete mucha caña todavía, porque al final todos tenemos que aprender, y todos tenemos nuestros vicios, ¿no? Ocultos, y yo, por ejemplo, era una persona, cuando me creé ese personaje, pues mucho más egocéntrico. O sea, todo el mundo tiene su parte egocéntrica. Entonces, tienes que ir limando, porque la parte de ego es buena, entre comillas, pero hay una línea muy fina que si la pasas es malo, es contraproducente. Entonces, tienes que ir limando. Entonces, poco a poco, pues me han ayudado bastante a que esa mente mía se vaya centrando más en la mente suya, ingeniera, pero sin perder la visión que llevo. Y poco a poco pues irnos centrándonos y hasta que nos conexionamos. Bueno, Adri, yo creo que a mí personalmente me ha encantado, ya a nivel personal, no sé lo que le parecerá a la gente, pero creo que esto le puede aportar a cualquiera, y sobre todo puede ser inspirador para cualquier persona que se pueda ver reflejada en ti, en decir, joder, yo me identifico con esta persona, por mucho que tenga aspectos diferentes en mi vida, pero a mí me parece que no sé, que puedes despertar
muchas conciencias y que escucharte para mucha gente puede ser interesante. Entonces me encantará que en un futuro, más allá de hablar de otros proyectos que son interesantes y que el proyecto de Mitas, quédense con este nombre, Mitas, yo me encantaría que Bajando al Barro pueda estar ahí para enseñarlo. Te agradezco un montón que nos hayas permitido entrevistarte y de verdad te agradezco muchísimo tu sinceridad, transparencia y que te abras en canal, porque sé que probablemente no sea fácil y de verdad que lo agradezco mucho. O sea que mil gracias. Kiko, muchas gracias a ti. Y nada, si lo que hemos dicho antes, si esto puede ayudar a las personas a que cambien su forma de que no están solos, vamos, a que sepan que no está la gente sola, pues encantado y nada, con mucho gusto. Mil gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Bajando al Barro.